Buenas noches. Damos inicio a la presentación de póster. En esta oportunidad tenemos a María Claudia Rivero Paucar, bachiller en Ingeniería y Gestión Ambiental. Este trabajo de investigación tiene la asesoría de la PhD Fiorella Aranza Barraza Castelo, el magíster César Osvaldo Arévalo Hernández, la ingeniera Yubixa Amaranda Correa Villacorta. Les recordamos que esta sección no contará con preguntas y respuestas del público. Estimada María Claudia, quedamos atentos a su presentación. Muy buenas noches con todos. El presente proyecto lleva como título Determinación de riesgo potencial por ingesta de alimentos contaminados con metales pesados en las ciudades de Moyobamba, Lamas, Tarapoto, Juancuy y Tocache. Uno de los mayores problemas a nivel mundial es la sobrepoblación. Tan solo en el Perú existen más de 31 millones de habitantes, dentro de los cuales la región San Martín tiene más de 813.000 habitantes según cuentas del INEI. ¿Qué es lo que genera esto? Es tener una mayor demanda de alimentos y de recursos naturales también. Se estima que el sector agrícola es el mayor usuario de estos recursos naturales. Es decir, que es un aproximado de que ocupa el 11% de superficie terrestre y el 70% de aguas superficiales. Ahora, ¿qué es lo que lleva consigo? Es de que muchas veces hay inadecuadas prácticas agrícolas, como por ejemplo el uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y agroquímicos, que estos pueden contener metales pesados y a su vez también pueden acumularse en el suelo y en las aguas tanto superficiales como subterráneas, ¿no? Y estas mismas aguas muchas veces también son usadas para el riego agrícola y los cuales pueden ser absorbidos por las plantas para finalmente ser consumidos por las personas y los animales. Ahora, ¿por qué es que es importante evaluar los metales pesados? Primero es importante ver cuáles son las diferentes vías de exposición. Tenemos la de inhalación, la de contacto dermal y la que nosotros estamos viendo actualmente, que es la vía de exposición a través de ingesta de alimentos. Según Barraza, en el 2018, hizo un estudio donde indicó que el mayor índice de riesgo se da a través de la ingesta de alimentos, que es aproximadamente el 51.8%. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que genera consumir alimentos contaminados o que pueden estar contaminados con metales pesados? Por ejemplo, el cadmio genera trastornos pulmonares, daño hepático, presión alta, anemia, osteoporosis, y dentro de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer está considerado dentro del grupo 1, que significa que es cancerígeno para los humanos. En el caso de plomo, genera encefalopatía, problemas de crecimiento fetal, variabilidad de ritmo cardíaco, anemia, presión alta e inmunosupresión. Y dentro del IAR, que está considerado como el grupo 2, como posible cancerígeno para los humanos. Y en el caso de níquel, más que todo, genera problemas pulmonares, como por ejemplo la neumonía, fibrosis, asma, y también efectos nefrotóxicos. También se observa que dentro del IAR se encuentra dentro del grupo 2, ¿no? Ahora, ya sabemos que las concentraciones de metales pesados, en este caso evaluados cadmio, plomo y níquel, en alimentos genera un riesgo a la salud pública. Por eso es que es importante evaluar este riesgo asociado a la ingesta de metales pesados en los alimentos de las diferentes ciudades evaluadas en la región San Martín. El objetivo general es determinar el riesgo potencial por ingesta de metales pesados en el arroz, la lechuga, el aguaje y la chicharapita de los principales mercados de las ciudades de Moyobamba, Lamas, Tarapoto, Jujuy y Tocache. Como objetivos específicos tenemos determinar las concentraciones de cadmio, plomo y níquel para los diferentes alimentos evaluados, también analizar el riesgo para la salud y su relación con la calidad de hortalizas y alimentos amazónicos consumidos en las diferentes ciudades evaluadas, y finalmente comparar los resultados obtenidos con los límites tolerables permitidos por la OMS. Dentro del área de estudio tenemos los mercados principales de las ciudades de Moyobamba, Lamas, Tarapoto, Jujuy y Tocache, ubicados en la región San Martín, los cuales traen o reciben alimentos de diferentes partes del Perú. Como por ejemplo, la lechuga es traído, puede ser de Lambayeque o de la ciudad de Huánuco. En el caso de la jicharapita y del arroz, son extraídos de la misma región San Martín, y en el caso del aguaje de Loreto. Se realizó también una encuesta de consumo, el cual se desarrolló en el tercer y cuarto mes del proyecto, y se realizó a través de la página web SurveyMonkey y la red social Facebook del Instituto de Cultivos Tropicales, ¿no? Teniendo una resolución aproximadamente de entre 5 a 10 minutos. Se tuvo un número objetivo evaluado, el cual se determinó a través del tamaño de muestra estadístico,
Y el rango de edad para la encuesta fue en adultos entre 18 y 65 años y en niños entre 6 a 11 años. En cuanto al pretratamiento, como se observó, se obtuvo las muestras primero en los principales mercados de esas ciudades, y en el cual también se realizó una encuesta para ver de dónde es que son traídos esos alimentos. Luego fueron llevadas hacia el Instituto de Cultivos Tropicales, y es ahí donde cada muestra fue pasado primero por un lavado con agua potable para eliminar el exceso de suciedad, y luego se pasó por ácido clorhídrico y agua destilada también para eliminar las impurezas o restos de impurezas que pueda haber. Ahora, también se extrajo solamente la parte comestible, como se observa en la imagen. En el caso del aguaje, se tuvo que sacar la cáscara para obtener solamente la pulpa. Y una vez obtenido solamente la parte comestible de estos alimentos, se pasó a secar la muestra a 60 grados Celsius entre unas 48 a 72 horas. Posteriormente pasó por un proceso de molienda a mano, y estos fueron almacenados en envases de poliétileno para luego ser enviados al laboratorio de Swamp en la Universidad de Alberta, ubicada en Canadá. Una vez ahí, las muestras fueron pasadas para la determinación de metales pesados, el cual pasó por un proceso de digestión de microondas para su mineralización, y luego pasó para hacer el análisis del ICP-MS. Con ya los resultados obtenidos, se realizó el análisis estadístico a través del software RStudio, en donde se calculó la media, la desviación estándar, los máximos y los mínimos. También se realizó la prueba de ANOVA y la prueba de Scott no de haber significancia. En cuanto al análisis de riesgo, esto se desarrolló de acuerdo a lo estipulado por la EPA, en donde tuvo diferentes pasos a seguir. Primero se tuvo que calcular la dosis diaria promedio, en el cual consiste también de diferentes partes, ¿no? Como ya se obtuvo primero la concentración de metal pesado, luego la tasa de ingestión que se desarrolló de acuerdo a la encuesta de consumo, el cual, como se observa en la tabla 1, se obtuvo una dieta sugerida. En cuanto a la frecuencia de exposición, se realizó de acuerdo a lo estipulado también ya por la agencia toxicológica, en donde indica que sería 365 días, que equivale a un año. Luego, la duración de la exposición se dio también para adultos en 30 años y en niños 6 años. Esto es debido a que muchas personas no tienden a residir en un mismo lugar de por vida, sino tienden a migrar de una ciudad a otra. Entonces, el promedio es 30 años para adultos y 6 para niños. En cuanto al peso corporal, el promedio es 70 para adultos y 16 para niños. Luego, al obtener ya estos resultados, se calculó el cociente de riesgo, que es básicamente la relación entre la dosis diaria promedio y la dosis de referencia, la cual es considerado perjudicial para las personas. Si este resultado es mayor a 1, es porque hay una probabilidad de riesgo. Luego de ello se calculó el índice de riesgo, que es básicamente la sumatoria del cociente de riesgo. También el resultado mayor a 1 implica una probabilidad de riesgo. Y en la tabla número 3 se observan los resultados de las concentraciones de los metales pesados para los diferentes alimentos de las diferentes ciudades, son consumidos en las diferentes ciudades, donde en negrita se resalta aquellas concentraciones que sobrepasan el estándar estipulado por la OMS. Y en el caso de lo señalado en rojito, son aquellos valores que son muchos más altos. Por ejemplo, ahí se nota claramente de que la lechuga es el alimento que contiene mayores concentraciones de estos metales de cadmio y plomo y de níquel. En el caso de la jicharapita, por ejemplo, se observa de que tiene altas concentraciones de plomo en la ciudad de Lamas y altas concentraciones de níquel en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Y en el caso del aguaje, se observa también que tiene altas concentraciones de cadmio y de plomo en las ciudades de Tocachi. Ahora, se observa que tanto para cadmio como para plomo no ha habido diferencias significativas entre las concentraciones, y en el caso del níquel se observa diferencias significativas solamente en la lechuga. Ahora, es preciso comparar nuestros resultados con los de otros autores también. Machner indica de que la lechuga es una planta capaz de absorber cantidades significativas de plomo, y se evidencia claramente en los resultados obtenidos. Carrillo también, por su parte, evaluó la lechuga en mercados de Quito, donde encontró una considerable concentración de plomo, sin embargo fue menor al presente estudio. Ahora, cabe recalcar o cabe enfatizar de que una de las limitantes en este estudio fue de que no había muchos otros estudios para comparar en cuanto a los alimentos nativos, como es el caso de la jicharapita y el aguaje. Es por ello de que se tuvo que comparar o visualizar otros alimentos
que también sean del mismo género, ¿no? En este caso es el Capsum annuum, o más conocido como ají dulce, que también es consumido dentro de la región San Martín y alrededor del Perú. CENAFU indica también en su estudio de que encontró considerables cantidades de níquel o concentraciones de níquel en el ají dulce, y Limbatirat también evaluó 30 muestras de ají dulce en las 9 provincias de Tailandia, donde encontró concentraciones de plomo y de cadmio similares al presente estudio. Por otra parte, también en el caso del aguaje, Pereira, en su estudio realizado en Brasil, encontró menores concentraciones de plomo y más altas concentraciones de cadmio y en general metales pesados en las hojas de las palmeras. Al igual que Edith Bufo, encontró concentraciones también de plomo y de níquel en las hojas del aguaje. Ahora, no solamente se debe calcular o comparar con los estándares dados por la OMS, sino también con otros internacionales, como es el caso de la Unión Europea y el Códex Estándar. En el caso de la Unión Europea se observa de que la lechuga es el alimento que sobrepasa las concentraciones de plomo en las ciudades de Tocache, Lamas y Moyobamba. En el caso del aguaje también sobrepasa las concentraciones de plomo en las ciudades de Tocache y Juanjuy, y en el caso de la ají charapita hay altas concentraciones en cuanto al cadmio en todas las ciudades. Luego, al comparar con el Códex Stan, se observa que la lechuga también sobrepasa las concentraciones de plomo, pero en la ciudad de Juanjuy. En el caso de la ají charapita hay más altas concentraciones de plomo en la ciudad de Juanjuy y de Lamas, y al igual que la anterior, la ají charapita tiene más altas concentraciones de cadmio para todas las ciudades evaluadas. Se observa en la figura número 1 que las concentraciones de cadmio para las diferentes ciudades y alimentos, donde por ejemplo el arroz tiene más altas concentraciones de este metal pesado en las ciudades de Tocache y en las ciudades de Moyobamba. En el caso de la lechuga, se observa que Juanjuy es la ciudad que tiene más altas concentraciones de este elemento. Luego en el ají charapita, la que sobresale es la ciudad de Lamas, y en el aguaje son las ciudades de Tocache y Juanjuy. Por su parte, en la figura 2, se observa también que además hay más altas concentraciones o mayores concentraciones en el caso del arroz para la ciudad de Tarapoto. En el caso de la lechuga, se encuentra en la ciudad de Juanjuy. En el caso de la ají charapita es en la ciudad de Lamas, y al igual que el anterior, el aguaje se encuentra mucho más altas concentraciones de plomo en las ciudades de Tocache y Juanjuy, y en donde se observa también en ambos casos de que sobrepasan los estándares estipulados por la OMS. En la figura 3 ya se observan las concentraciones de níquel, al igual que los anteriores, en donde se observa claramente que la lechuga es el único alimento que tiene variación en las concentraciones de sus medias, ¿no? Y en donde tiene más altas de estas concentraciones en las ciudades de Tocache, de Lamas y Moyobamba. Y también estas sobrepasan en su mayoría el estándar estipulado por la OMS. Ahora, existen factores importantes por los cuales hay las concentraciones de metales pesados en los alimentos. El primero es el suelo donde es cultivado, el agua con lo que son regados y también los aditivos con los que son aplicados. Riveros en el 2014 hizo un estudio en su relación de estos parámetros, por así decirlo, en el Valle de Iras de Huánuco, donde encontró considerables concentraciones de metales pesados, tanto en el suelo como en el agua y en los alimentos. Ahora, no solamente depende de estos factores, sino también, por ejemplo, Pellavic menciona que las plantas por sí mismas tienen una capacidad de bioacumulación y distribución de metales pesados. Barceló, por su parte, también menciona que la absorción y la acumulación de metales pesados varía entre tanto en las especies como en los órganos vegetales. Y acá hay un dato importante. Cabatapendian y Mukherjee mencionan de que las especies hiperacumuladoras de metales tienden a tener una biomasa reducida, como es el caso nuestro, que es el de la charapita. Ahora, en la tabla número 5 ya se observan los resultados del cociente de riesgo por alimento, donde se visualiza que en el caso del adulto, la ciudad que tiende a tener un riesgo asociado al plomo es a través del consumo de lechuga en la ciudad de Juanjuy. Y en el caso de niños se observa también de que en la ciudad de Tocache tienden a tener riesgo asociado al consumo de arroz que podría estar contaminado con plomo, ¿no? Y en el caso de la lechuga también a través de la ingesta de lechuga que puede estar contaminado por cadmio y por plomo en la ciudad de Juanjuy. O sea, se observa un riesgo ahí, claro, porque obviamente los resultados son mayores a 1. Ahora, en cuanto al cociente de riesgo general, se observa de que ninguno de estos, de las ciudades y los elementos evaluados, genera un posible riesgo a la salud, ¿no? Al hablar en sí de todos los alimentos en conjunto.
Sin embargo, cuando ya vemos los resultados del índice de riesgo, se observa claramente que los niños que habitan en la ciudad de Jujuy están expuestos al riesgo asociado de metales pesados, ¿no? Ahí se observa claramente que el resultado es mayor a 1. Entonces, de acuerdo a los resultados reportados, en cociente de riesgo se observa que es menor a 1 en tanto para adultos como para niños. Entonces implica un riesgo aceptable, ¿no? Y en el caso de los resultados reportados para el índice de riesgo, se observa que fue mayor a niños en caso de los niños que están viviendo en la ciudad de Jujuy, el cual implica un riesgo inaceptable. Ahora, Guerra, también en un trabajo realizado, reportó niveles aceptables de riesgo, pese a tener elevadas concentraciones de metales pesados, pero la pregunta sería, ¿por qué pasa esto? Básicamente es porque la cantidad y la frecuencia de consumo no genera un impacto negativo. Y también en este caso fue porque solo se ha considerado cuatro alimentos, ¿no? Ahora, ¿cuáles podrían ser las causas de un incremento al riesgo potencial? Primero puede ser los alimentos, incluir alimentos más frecuentes en la dieta diaria, no sé, más tubérculos, cereales, entre otros, ¿no? Vegetales, frutas. Tomar en cuenta también las diferentes fuentes de exposición, como ya mencioné al inicio, inhalación, contacto dermal, entre otros. Además, también no se enfatiza en ese estudio, sin embargo, hay otros estudios donde mencionan que los materiales donde nosotros estamos cocinando nuestros alimentos también tienden a transferir metales a los alimentos que nosotros consumimos. Ahora, ¿cómo es que podemos reducir el riesgo a la salud? Es a través de sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Que une actividades y actores en cuanto a la producción, elaboración, distribución, consumo, medio ambiente, recursos, entre otros. Y en principio lo que se hace, o lo que se debería hacer, es evaluar la producción de campo, de los alimentos en campo, promoviendo la diversificación de los cultivos y sobre todo manteniendo la salud de suelos y de ríos, ¿no? Las buenas prácticas por cosecha, y también para tener como finalidad garantizar la salud alimentaria sin afectar las bases económicas, sociales y ambientales, ¿no? Como conclusiones tenemos de que la mayoría de las concentraciones de cadmio, plomo y níquel en los alimentos evaluados sobrepasan los estándares tanto de la OMS como la Unión Europea y el CODENSTAN. La lechuga fue el alimento que mostró un riesgo asociado a plomo en adultos, y en el caso de niños, un riesgo asociado a cadmio y el plomo. Se destacó también, como ya se mencionó, que pese a tener niveles de metales pesados altos en los diferentes alimentos evaluados, no induce a un riesgo potencial a la salud de las personas que habitan en la región San Martín. Y finalmente, el índice de peligro es mayor en niños que viven en la ciudad de Jujuy. Acá tenemos la bibliografía del presente póster. Y finalmente, agradecer al Instituto de Cultivos Tropicales por el espacio y a Prociencia, antes conocido como Fondesit, ya que el presente trabajo de investigación pertenece a un proyecto mucho más grande. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia. ¿Me escuchas? Sí, se escucha perfecto. Muchísimas gracias por tu participación. Tendremos una pausa de 10 minutos y nos vemos a las 7:35 en las salas paralelas. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias.